Muy bien, ahí confirmo. Muy bien. Déjame hacer algo aquí, James, para que se pueda ver la imagen grande. Perfecto, ahí está. Ok. Supone que ahora puedas controlarlo de vuelta. ¿Ven? Voy a esperar que diga James is controlling your screen, para estar seguro de que está en control. Ok, perfecto. Ay, perfecto, ahí va. En el nombre de Jesús, hermano, vamos entonces a cantar el himno 386. Cristo es mi dulce Salvador. Amén. Amén. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, tu sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Amén. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. La última dice: Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. 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 Gracias le damos al Señor. Si no hubiera sido por el Señor, no tuviéramos ninguna razón para cantar, mi hermano querido. Tan bueno que fue el Señor con nosotros. Amén. Y Él es nuestro Salvador. Hoy, en el tema que vamos a estar hablando, no vamos a estar hablando directamente de la salvación, pero es un tema que usted va a ver que la salvación tiene relación con todas las cosas que estudiamos en la palabra. Y vamos a estar viendo sobre cómo nosotros en nuestra vida diaria, como cristianos, interactuamos con nuestros otros hermanos, cristianos también, claro está. Entonces, ¿qué son las cosas que son realmente importantes? Pues, importante en la vida cristiana es precisamente que Cristo nos salvó y que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Eso debe ser lo importante y lo prevaleciente en la vida, y de tal forma que sea lo que gobierne la forma en que yo me relaciono con mis hermanos. Entonces, si lo más importante es la salvación y mi nueva relación con Cristo Jesús, pues entonces las otras cosas, por ejemplo, ¿qué cosas me gustan hacer?
que honran a Dios, que no son pecados, pero que posiblemente, aunque no sean pecados, le puedan ser de tropiezo a mi hermano. Pues entonces, claro está, si esas cosas no son de importancia, pues entonces el punto de vista claro que está en la escritura es, pues mira, yo por no voy a hacer aquellas cosas o decir o comunicar o comportarme de forma de que pueda yo hacer tropezar a mi hermano. Amén. Así que lo que es primordial es que sí, que Cristo nos salvó, pero usted va a ver que hay otros detalles de la vida cristiana que no son esenciales en nombre de Jesús. Así que hermanito, a tono con eso, ¿verdad? Vamos entonces a cantar otro himno más. Este himno 387 habla de dulce comunión. Amén. Dice la primera estrofa: dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Amén. En 1 Juan vimos que definitivamente ahora podemos tener comunión con el Señor por medio de la sangre de Cristo. Pero también 1 Juan nos dice que nosotros nos damos cuenta que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a nuestros hermanos. Así que la forma que nosotros también confirmamos que estamos en comunión con Dios es porque estamos en comunión con nuestros hermanos. Amén. Y tiene que ver precisamente con el tema que vamos a estar cubriendo hoy en la palabra ya en 1 Corintios capítulo 10. Así que, en el nombre del Señor, vamos a cantar este himno, y luego de cantar el himno 387, Dulce Comunión con Cristo, pues entonces vamos a darle la parte al hermanito Josué. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahí vamos, hermano. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su terno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder él me guardará de los lazos del engañador. Amén. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Otra vez. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo. Amén. En los brazos de mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por esta gran bendición de poder estar los hermanos juntos, Señor, en esta noche. Y también, Padre, por poder cantar las alabanzas a tu nombre. Permite ahora, Señor, que tu Espíritu continúe dirigiendo, Señor, este culto para tu gloria. Y que utilices al hermanito Josué para que él sea quien nos dirija a través de tu palabra hoy, Señor. Gracias te damos, Padre, y bendícenos a todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pues le devolvemos entonces el control al hermanito Josué. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver. Amén. Ahora sí. Share. Screen one. Ok. ¿Me avisan cuando puedan ver la pantalla? Sí, ok. Perfecto. Se ve. Ok. Voy a ponerlos a ustedes aquí.
más grande. Ok, perfecto. Bueno, Ahora sí, hermanito, vamos a ver. lo que estamos viendo es ahora. Ahora tiene que ser Ahí, el swap. déjame hacerle Ajá, para que display veamos swap. ahora. Ahí, Ahora sí. Perfecto, ok, perfecto. ahí está. Ahora sí, hermanito. Bueno, hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta noche. Le damos las gracias al Señor que podemos estar aquí, pues estamos desde la casa, pero nos podemos reunir como congregación. Gracias por la tecnología y espero que todos estén bien, se encuentren bien. En esta noche, hermanito, ¿se escucha? Sí, ok. En esta noche, hermanito, vamos a estar viendo el estudio número 7 en Primera de Corintios, capítulo 10 y al capítulo 11, versículo 1. Van a ver por qué coge solamente el primer versículo del capítulo 11. Si ustedes leyeron ya la porción, saben que como que el capítulo 10 no termina bien. No es que no termine bien, sino que como que le falta algo. Se complementa con el versículo 1 del capítulo 11. Pues, hermanito, como le estaba diciendo, el contexto, todo lo que vamos a estar viendo se basa en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Antes de comenzar, hermano, quisiera preguntarles a ustedes, a modo de repaso, ¿qué hemos estudiado hasta ahora acerca de los corintios? Para más fácil, ¿qué fue lo que estudiamos el martes pasado en el capítulo 9 de Corintios? Algo, hermanito valiente. Ajá. ¿Alguien va a hablar? Dale, en confianza, en confianza. Bueno, aquí dice los derechos de un apóstol y es cuando Pablo está diciendo que, pues, hablando de los demás que tienen derecho a ciertas cosas, que él también los tiene, pero hay cosas de las que él prescinde para que no sea tropiezo a lo que los demás digan sobre él, a su ministerio y a todo eso. Más o Ok. menos. Más o menos, sí, a grosso modo. Algo más que hemos estado viendo acerca de la iglesia en Corintios. No se escucha, pastor. Perdón, estaba en mute, Ahí. pero el micrófono tenía un mute aquí adicional. No, lo que estaba diciendo es que la iglesia en Corinto era una iglesia carnal. Ujú. Cuando, o sea, daban la impresión por encima de que eran espirituales. Pero Pablo le empezó a señalar muchas razones por las cuales él confirmaba que no eran espirituales, sino que eran carnales más bien. El asunto de tener los bandos, las preferencias, el asunto de tolerar el pecado en lugar de atacar el pecado y de pretender restaurar al pecador y todo, pues eran señales de esto. También la señal del capítulo 9 donde era evidente de que habían algunos que aparentemente estaban criticando a Pablo. Ujú. Okay. Porque Pablo no era y no se comportaba o no usaba, o sea, o no o no era sostenido financieramente como otros apóstoles eran, ¿verdad? Y entonces Sí. él obviamente le señala eso también. Amén. Amén. Exactamente, hermano. Y entonces, ahora el apóstol Pablo va a estar señalándole a ellos ciertas cosas, ciertas actitudes que ellos estaban teniendo, ciertas malas actitudes, se pueden decirlo así, acerca de cómo ellos se estaban mostrando con las demás personas y las cosas que ellos estaban haciendo, hermano. Y no porque el Señor ya nos haya salvado, Ujú. nos da una libertad, eso significa que tenemos un cheque en blanco para hacer y deshacer. Nosotros como hijos de Dios, el Señor nos libertó, nos sacó de las ataduras del pecado, pero pasamos de ser esclavos del diablo a ser esclavos del Señor. Así es. No es que somos personas libres como el viento, como la gente dice. Somos ahora esclavos del Señor. Y porque somos esclavos del Señor, pues vamos a hacer las cosas que Él espera de nosotros. ¿Por Ujú. qué? Porque lo amamos, porque Él dio su vida por nosotros, para Amén. nosotros poder tener vida eterna juntamente con Él. Y eso era algo
que les chocaba a los hermanitos en Corintios y era algo que no estaban haciendo muy bien, que digamos. Claro. Y por eso, hermano, el versículo clave se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24, que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Aquí Pablo le está diciendo de que todos, a los que son ya salvos, a los que son hijos de Dios, todo es lícito, todo es no es bueno, sino que todo es permitido hasta cierto punto en la vida de los creyentes. Claro, no estamos entrando en la parte del pecado, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero no todas me van a convenir, no todas me van a edificar, no todas van a ser de agrado para mí o para el Señor. Dice, pero no todo edifica. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos, hermano, no todo nos conviene. Todo lo que nos viene para nosotros hacer no significa que todo lo podemos hacer. Y vamos a ir en detalle poco a poco acerca de ese tema. Y dice, bien importante, que dice, ninguno busque su propio bien, sino que Exacto. el del otro. Exacto. No busquemos hacerlo por nosotros, sino que nosotros busquemos hacer las cosas para bendición hacia los demás, no para nosotros mismos. Como hemos estado enseñando muchas veces, ¿acaso somos guarda de nuestros hermanos? Sí. Y si somos guarda de nuestros hermanos, todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos, no es para beneficio de nosotros, es para beneficio de los hermanitos que nos están rodeando. El mero hecho, hermano, de uno mantenerse firme y dar buen ejemplo, no es, bueno, uno lo hace por amor al Señor, pero uno lo hace también para poder bendecir a las demás personas, a los otros hermanitos que nos están viendo, que quizás están buscando ese ejemplo y puedan ver a uno de ejemplo para poder Amén. seguir, para que están quizás titubeando o cogiendo de algún lado y puedan ver a uno como ejemplo para que uno pueda, para que ellos puedan entonces seguir ese ejemplo, como Pablo al final le habla a la iglesia en Corintios. Bueno, Aito, los temas de este estudio comienzan en el capítulo 6, perdón, el versículo 6 al 13, dice, un mal ejemplo del uso de la libertad. Como está diciendo, el Señor nos ha hecho personas libres, no estamos atados al pecado, ya el pecado no nos tiene de manos a manos, pero no significa que podamos hacer y deshacer como nos venga en gana. Ya tenemos entonces a un nuevo dueño, que es el Señor, nuestro Salvador, y tenemos que hacer las cosas que agraden al Señor. Lo otro, hermano, el otro tema es, no conviene repetir el pasado. Por algo es, hermano, por algo es el pasado, porque ya sucedió, pero no nos conviene repetir las cosas que se hicieron en el pasado y peor aún, que fueron de mal ejemplo en el pasado. Todas esas cosas no las podemos repetir y vamos a ver a qué se está refiriendo, a qué se está refiriendo eso el apóstol Pablo. Y la tercera porción dice, ¿hasta dónde llega mi libertad? ¿Hasta dónde llega mi libertad? Esto es un tema controversial hoy en día. Perdón. ¿Por qué? Muchas personas, y se da mucho, casi siempre en la etapa universitaria, los muchachitos en la universidad, de que empiezan a discutir entre opiniones porque están en desacuerdo sobre un tema y empiezan a discutir y ahí entonces se llega a la pelea porque se están pasando las discusiones entre uno y los otros y se están atacando a los derechos unos a los otros según
ellos entienden que mis derechos son hasta aquí y los tuyos son hasta acá. Y entonces el otro dice, no, los míos son hasta este lado y viceversa. Es un tema muy, muy controversial pero vamos a ver lo que el hermanito Pablo le habla a los corintios acerca de hasta dónde llega nuestra libertad como hijos de Dios, como personas libres que ya no estamos atados al pecado. Amén. Venga, hermanito. Pues, hermanito, vamos a ir un momentito a una pequeña reseña primero de los capítulos del versículo del 1 al 5. Voy a poner aquí en la pantalla. Déjame mover acá. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Siguen viendo la presentación o ven el programa de logos? Sí, se ve. Se ve. Ok. Ok. Sí. Bueno, ahí versículos del 1 al 5 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué nube? Cuando Moisés Estaba en lo el sacó, desierto. Sí. exactamente, cuando Moisés lo sacó de Egipto y estaban en el desierto. Y Ujú. todos pasaron por el mar. Cuando el Señor a través de Moisés abre el mar rojo y ellos pasan en seco. Y dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pero de los demás, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermano, aquí Pablo lo que le está diciendo es, recuerden, hermanitos, nuestros antepasados, nuestros padres, pasaron de Egipto con mano poderosa porque el Señor los sacó usando a Moisés y a Aarón. Los sacó de Egipto y ellos vieron grandes milagros de parte del Señor. Las 10 plagas que sucedieron en Egipto, el mar rojo haberse abierto, cosa que no ha que no ha sucedido jamás en la historia de la humanidad, y ellos percibieron eso, pasaron a través de un mar en seco y estuvieron en un desierto y el Señor era la nube que los protegía por el día en contra de la calor y los rayos del sol en el desierto. Si han estado en algún tipo de desierto, si han bajado hasta Guánica, el bosque seco de Guánica, saben el calor y la humedad que se siente en ese lugar. Claro, en un desierto, como tenemos acá en Puerto Rico, no es el mismo que se encontraron ellos, pero es más o menos en sí la misma situación, un calor intenso por el día y por la noche. Ustedes pensarán de que hará también calor. No, en el desierto por la noche bajan las temperaturas a 32 grados Fahrenheit o un poco menos, casi a punto de congelar en algunos lugares. Y por eso entonces el Señor estaba como nube por el día y como columna de fuego en la noche, protegiendo y cuidando a su pueblo. Y con todo y eso, hermanito, su pueblo aún se renegaba contra el Señor, se pasaban quejando, diciendo de que, ay, me gustaba más en Egipto, porque ahí yo podía comer carne, ahí yo podía hacer y deshacer, pero no se acordaban que estaban sujetos a servidumbre, siendo esclavos de Faraón en una tierra lejana que no los quería para nada, que los utilizaba como cañón de carne de cañón, perdón, lo dije al revés, como carne de cañón básicamente, que lo utilizaban y si se morían, pues se murió, reemplaza, los dos son esclavos, no sirven para nada. Y eso es lo que Pablo le estaba acordando a ellos, de que acuérdense de todo esto que sucedió. Las personas en ese tiempo vieron la grandeza del Señor y con todo y eso aún dudaban, aún dudaron del Señor
y de sus milagros y todo lo que el Señor había hecho para ellos. No sean como ellos, hermanito. Eso Pablo le estaba indicando a ellos. Ahora, hermano, ya teniendo un poquito, una breve explicación de esa porción, vamos a pasar a los pasajes del 6 al 13. ¿Algún hermanito o hermanita valiente que quiera leer esos pasajes? Abuela, abuela Úrsula, Rebeca entonces sería la segunda porción. Claro, yo estoy Ahora, ¿Ah? Dios los tengo bendiga. el micrófono cerrado. Yo prendí el micrófono, está prendido ahora, ¿verdad? Sí, se oye bien. Se oye. El mío está acá. Y me oye, ¿verdad? Pero está apagado con la rayita roja. Pues, no te oigo. El Lucy, déjame ver. Lucy, Sí. Ok, déjame ver. Sí, se ve que está en mute. Pero se oye, ¿verdad? Sí, ustedes me oyen a mí. se oye de Héctor. Sí, yo creo que se oye por Héctor, déjame ver. Mira, a ver, Ajá. hable otra vez, hermanita. Ahora era a través de Héctor que se oía. Está bien. Ahora está bien. Muy bien. Hermanita Úrsula va a leer, ¿verdad? Ok. Primera de Corintios 10, del 6 al 13 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Amén. Amén, amén, hermanito. Bueno, hermanito, miren lo que Pablo le está diciendo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Refiriéndose a los versículos del 1 al 5 que estábamos viendo. Refiriéndose, hermano, de que nosotros no podemos codiciar las cosas que no eran de provecho para nosotros. En la ilustración que Pablo le está dando, el pueblo de Dios habiendo salido de Egipto, de ese lugar de servidumbre por 400 años que ellos estuvieron ahí como esclavos en Egipto, el Señor los sacó con mano poderosa, ya ellos siendo personas libres, ya no eran esclavos de otra nación, sino que eran ellos libres para poder hacer lo que ellos querían, entre comillas. Digo entre comillas porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos podían ser libres de no estar de otra nación, pero ellos estaban debajo de Dios y ellos estaban para servir al Señor. Ellos codiciaban entonces las cosas malas, que era volver otra vez a Egipto, porque, ay, es que esto de estar caminando aquí en el desierto, esto cansa, que si hace calor, tengo sed, ay, ya yo no quiero seguir con maná, que llevo ya casi un mes comiendo la misma cosa todos los días. Y hermano, eso es algo que nosotros, si nosotros no estamos pendientes, hoy en día podemos caer nosotros también. Nosotros no estamos exentos a este tipo de pensar. Tenemos que siempre mantenernos firmes y velando las cosas
que nosotros hacemos para poder agradar al Señor, velar que nuestro espíritu siempre esté ferviente en el Señor y no darle paso a la carne, no darle paso a la vagancia, al ocio espiritual, sino que mantenernos firmes en el Señor para entonces poder evitar este tipo de situaciones, exhortando a los hermanitos en Corintios para que no lo siguieran haciendo. Y dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Hermano, la idolatría es cualquier cosa que le quite el lugar y la gloria al Señor. No tiene que ser algo físico. No tiene que ser algo físico como nosotros pensamos. Vemos la palabra idolatría y qué rápido nos viene a la mente. Un muñeco de la Virgen María, por decirlo así rapidísimo. Y ven tener otras cosas, los angelitos esos que a veces ponen en las iglesias católicas. Pero hermano, la idolatría no solamente son esos muñecos. Puede ser el dinero, puede ser la casa donde estamos, el trabajo, la educación, los afanes, la riqueza, la ropa, la comida, incluso. Puedes pensar, pero si comer es algo normal, sí, pero hay personas que idolan, endiosan la comida, una cosa increíble. O sea, toda cosa o todo lo que le quite la gloria al Señor cae como idolatría, hermano. Todo lo que le quite el lugar al Señor, eso cae como idolatría. Todo lo que nosotros pongamos como que la última cosa la última Coca-Cola del desierto para mí es los carros. Eso es idolatría. Y eso entonces le quita el lugar al Señor. Y Pablo le está hablando a ellos. Y qué más ejemplo, hermano, de cuando Moisés dejó el pueblo y fue al monte ¿a qué? A buscar los 10 mandamientos. ¿Y qué se encontró cuando él regresó de haber estado ese tiempo con el Señor? Allá en Éxodo. Un caos. Caos, un despelote. ¿Por qué? Y habían hecho el becerro de oro y estaban allí fiestando y adorando a eso. Exactamente, habían hecho el becerro de oro, adorando y fiestando, porque Aarón vino y dijo de que ese fue el Dios que los sacó de Egipto. Y ellos, ni cortos ni perezosos, ni utilizaron ni una neurona. Lo creyeron así por fe. La Biblia dice que la avaricia es idolatría también. La avaricia, exacto. Sí, el amor al dinero es idolatría. Cuando amamos, a veces pasa por desapercibido, pero pensamos en muchas personas que llegamos a conocer que eran avaros, la maceta, o sea, básicamente eran idólatras, idolatraban el dinero. Exacto, hermano. Y todo eso, hermano, son cosas que nosotros no estamos exentos a caer como hijos de Dios. Por eso es que siempre tenemos que estar pendientes de cómo está nuestra comunión con el Señor, cómo está nuestra relación con el Señor, para no darle paso a la carne y no darle paso a todas estas tentaciones que vienen por default, porque tenemos una carne que le gusta el pecado, un cuerpo que lo que le gusta es hacer las cosas que no le agradan a Dios. En sí, hermano, nosotros tenemos dos naturalezas, como dice Pablo. Nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza espiritual y todavía con este cuerpo, la naturaleza carnal. Depende a cuál de ellas nosotros nos encargamos, a cuál de ellas nosotros fortalecemos, cuál es la que va a dominar en nuestra vida, si nuestra naturaleza espiritual o la carne. ¿Y cómo nosotros podemos fortalecer nuestra naturaleza espiritual? Congregándonos, leyendo la palabra, orando, buscando la voluntad del Señor.
¿Y cómo entonces nosotros hacemos que la carne florezca? Alejándonos de todas esas cosas. Alejándonos del Señor. Dejándonos llevar, go with the Ujú. flow. Exacto. Y sale la Go with carne the flow. florada. Ujú. Se me acuerda la canción, la canción de Nemo. Allá en Disney tienen un show y sale un musical y sale Go with the flow. Perdonen el tonito, no me salió. Pero lo mismo tiene que estar riendo esa carcajada. Pero así como dice el pastor, no dejarnos ir, no dejarnos llevar por la corriente. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000, 23,000. Hermano, allí el pueblo de Dios, el Señor le había dicho cuando ellos salieron de la tierra de Egipto y que ellos iban que ellos entraron a la tierra prometida, que ellos se encontraron con una tierra donde fluía leche y miel, donde los frutos eran grandes en manera, pero había un pequeño detalle, que habían personas que no tenían que estar ahí. Y el Señor les dice, pues fácil, esto se resuelve a ustedes eliminándolos a todos ellos, sacándolos de ahí de esa tierra. Y el Señor les dice a su pueblo que ellos no tomaran ninguna mujer de los pueblos vecinos, que tomaran mujer de entre ellos mismos, de entre las 12 tribus que ellos tenían. ¿Y qué sucedió? El pueblo no decidió honrar al Señor. Entonces estaban fornicando con las mujeres de Moab. Estaban fornicando con las mujeres de Moab y el Señor ahí los castigó. Y se puede ver en el libro de Números. Ahora mismo no me acuerdo, creo que es el capítulo 34, si no me equivoco, donde se relata que en ese día, a causa de la fornicación, cayeron 23,000 en ese día. Hijos, israelitas, a causa de estar desobedeciendo lo que el Señor le había indicado. Y dice, sigue hablando el hermanito Pablo, ni tenemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, perdón, ni tentemos al Señor como tentaron a algunos de sus hijos de su pueblo y que perecieron por la serpiente. ¿Qué pasó? Estaban tentando al Señor y el Señor le dice, ajá, con esas entonces, pues el Señor les envió una plaga de serpientes venenosas. Hermano, las serpientes venenosas que se encuentran en el desierto, la gran mayoría son cascabeles, son serpientes cascabeles. Una mordida de una serpiente de esas te puede matar si no te consiguen el antídoto fácil en 30 minutos. Una sola mordida. Una par de gotitas de ese veneno. Imagínense lo letal que eso es hoy en día. Y si te muerde una de esas serpientes y tú vas a un hospital y tú le dices que fue, qué sé yo, X serpiente y la que te mordió no era esa, era otra y te dan el antídoto, también te puedes morir. Porque los antídotos para el veneno de la serpiente son específicos para cada especie. Son específicos para cada una de las especies. O sea que no se pueden combinar. Si te muerde una cascabel, qué sé yo, con diseño de diamantes en el cuerpo y la que tú dijiste era como una crucecita, te chavaste, te fuiste. Pues hermano, dando un poquito más de un dato un poquito más científico de eso. Pero hermano, allá entonces le envió una plaga de serpientes a su pueblo y el Señor entonces le dice que entonces hagan una serpiente, una estatua de una serpiente, no me acuerdo si era de oro, para que cuando los mordieran, ellos miraran a la serpiente y pudieran entonces salvar su vida. Pero eso La era serpiente era de bronce, decía. de bronce. Para que entonces pudieran salvar su vida. Y hermano, todas estas cosas son dando ejemplo del pueblo de Dios utilizando mal, la libertad
que ellos tenían en el Señor. El Señor los había libertado, los había sacado de casa de servidumbre, de donde estaban allá en Egipto, para que entonces ellos pudieran adorar, porque eso es lo que ellos decían, que se librara el pueblo de Dios para que ellos fueran a adorar a Dios en el desierto. Y eso fue lo menos que hicieron. Lo menos que ellos hicieron fue adorar al Señor en el desierto. La gran mayoría lo que hizo fue quejarse y refunfuñar y tal, como niños pequeños haciendo perretas porque no les gustaba lo que el Señor estaba haciendo con ellos, indicando su corazón, indicando cómo estaba su corazón ante el Señor, indicando de que aún ellos siendo el pueblo de Dios, ellos estaban actuando como cualquier otro pueblo, que no les servían al único Dios verdadero, ellos teniendo ese gran privilegio que el Señor lo había escogido a ellos primero. Todo esto, hermano, es Pablo aconsejando a los corintios para que no utilicen mal su libertad en el Señor, para que estén pendientes, porque todas estas cosas, como dice, están como ejemplo para nosotros, para que entonces nosotros no sigamos ese ejemplo. Como el dicho, como muchas personas dicen, que yo no aprendo por Por cabeza ajena. no se aprende, que no se aprende por cabeza ajena. Yo difiero de eso, hermano. ¿Por qué? Tú no tienes que, qué sé yo, dando un ejemplo, tirarte de un tercer piso, así sin ninguna protección hacia la carretera, para saber que te puedes romper un hueso o te puedes matar. Y dando más ejemplos así, a lo loco. O sea, nosotros como hijos de Dios, la Biblia está repleta de ejemplos para nosotros poder ver, y muchos de ellos son para nosotros no seguir, para ejemplos para nosotros ver las consecuencias de hacer las cosas mal delante del Señor. ¿Qué fueron las consecuencias que todas estas personas pasaron por ellos decidir en contra del Señor, en contra de la voluntad de Dios? Y están como ejemplo para que nosotros no la sigamos. Y si nosotros somos hijos de Dios, pues debemos tomar eso como una advertencia para nosotros entonces estar pendientes de no cometer los mismos errores que están plasmados aquí en la Biblia, porque para eso están, para que nos sirvan de ejemplo y ayuda para nosotros tener una mejor vida en Amén. el Señor, para que la vida de nosotros sea de agrado a nuestro Amén. Dios. Amén. Amén, hermanito. Amén. Muy bien, están. Déjame poner aquí un poquito. Ok. Y dice, y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Como le estaba diciendo, todo esto que Pablo le estaba diciendo es con el propósito para darles ejemplo, darle un consejo a los corintios para que ellos no siguieran las mismas actitudes y no tuvieran las mismas consecuencias que el pueblo de Dios tuvo allá cuando salieron de Egipto. Y dice, así que el que piense estar firme, mire Que no que caiga. no caiga. Aquí entonces cambia ya un poco más el aspecto, indicándose más entonces a ellos como tal, diciéndole, ahora les digo yo a ustedes, si alguno de ustedes piensa que está firme en el Señor, procure no caer, no resbalar. O sea, si alguno piensa, está diciendo que yo estoy firme aquí en el Señor, yo soy la persona más espiritual, ojo, mire, no vayas a caer. ¿Por qué? No ha sobrevenido ninguna tentación que Se frizó allá un poquito, ¿verdad?
son por causa de nuestros propios deleites. Ok, Volvió. Parece que hubo un Ok. glitch en la señal, pero Ok. estamos de vuelta. pues hermano, esto nos recuerda en Santiago 1, si no me equivoco, que nos dice que el Señor no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. El Señor a nosotros no nos tienta. Las tentaciones que vienen a nuestra vida, todos esos deseos de que, ay, como que de repente te das cuenta de que estás pensando en algo que no tienes que pensar, no digas que es por parte del Señor, porque el Señor no puede ser tentado y la tentación no viene de parte del Señor. Ni tampoco le estés dando mucho crédito al diablo. Es de nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, nuestra propia carne, que vienen las tentaciones. Ahora, hermano, no se sienta mal cuando venga la tentación en su vida, porque eso nos recuerda que todavía estamos en un cuerpo que todavía está corrompido por el pecado. Y eso va a seguir, van a seguir viniendo mientras estemos vivos en esta tierra. Ya cuando pasemos a la presencia del Señor y tengamos un cuerpo glorificado, sin mancha, sin pecado, ya entonces las tentaciones acabarán. Pero mientras estemos en esta tierra, no se preocupe porque venga la tentación en su vida. Preocúpese qué usted va a hacer cuando le llegue la tentación. ¿Va a darle paso? ¿Va a ceder a la tentación o se va a mantener firme en el Señor? Como Pablo estaba diciendo, cuando llegue la tentación, vamos a permanecer firmes o nos vamos a dejar llevar por nuestros propios deseos. Ahí ese es el punto decisivo en nuestra vida. Cuando venga la parte fuerte, ¿qué nosotros estaremos haciendo? ¿Estaremos agradando al Señor o nos estaremos dejando llevar por la prueba y ahí entonces nos vamos por el chorro? Dice, pero fiel es Dios que no nos deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. El Señor siempre llega la tentación a nuestra vida y el Señor no nos va a permitir que nosotros podamos ser tentados más de lo que podemos soportar. Hermano, esto implica de que nosotros podemos vencer la tentación siempre que nos llegue, con la ayuda del Señor. Siempre que nos venga la tentación a nuestra vida, nosotros la podemos vencer, porque aquí mismo en su palabra nos está diciendo que el Señor no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podemos soportar. Y el Señor es tan misericordioso que juntamente con la tentación nos da la salida, nos da la escapatoria para nosotros no poder darle paso a la tentación y que esa tentación entonces haga efecto en nuestra vida y cause situaciones adversas y situaciones malas que nos perjudiquen a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor. Hermano, aquí lo más importante es que podamos saber de que llegue la tentación, el Señor va a estar ahí con nosotros para poder ayudarnos. Está en nosotros qué vamos a hacer. Si vamos a permitir que el Señor nos ayude para poder sobrellevar la tentación y así glorificar al Señor, o vamos a dejar que la tentación nos agobie y nos vamos por el chorro ahí y fracasamos a esa prueba que el Señor nos dio. Amén, hermanito. Amén. Y hermanito, esto es un poquito más de información. No voy a ir sobre ella porque ya hemos discutido todos estos puntos. La roca que le daba agua al pueblo de Dios allá en el desierto era el Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo, y esa roca se movía juntamente con el pueblo. Cada vez que ellos se movían para cualquier lugar en el desierto, la roca se movía
la columna de nube se movía y la columna de fuego estaba todo el tiempo con ellos. O sea que la presencia del Señor estaba con ellos en todo tiempo. Y eso no impidió a personas que su corazón entonces le dieran la espalda a Amén. Dios. Y hermanito, aquí está un poquito más de detalle acerca de los pasajes en el Antiguo Testamento. Si quieren, esto está ya en la página web. No voy a ir detalle por detalle, pues ya hemos cubrido bastante. ¿Alguna duda o pregunta acerca de este tema? Hermanito, miren esta lámina que está aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Gracias a Dios que no somos como qué, Como los demás. como los demás. Y aquí sale uno, amén. Miren la carita que pone, el porte de esa persona. Como que yo estoy aquí por encima de todos los demás. Y miren este pensamiento de este otro personaje. Dice, me siento tan feliz de que no he pecado en 20 años. Como que, ¿y entonces qué hizo el Señor contigo? Sí. Para eso entonces hubieras muerto tú en la cruz y ya. Y el Señor se hubiera ahorrado todo ese pugilato. Hermano, eso les recuerda a qué? Al fariseo y el publicano, ¿verdad? Ujú. El fariseo que venía y decía, Señor, te doy gracias, que yo no soy como este publicano, que todo lo que tú me das diezmo y ayuno 2 veces a la semana y hago todas estas cosas. Ay, Señor, qué bueno que tú te sacaste la lotería conmigo. Y el publicano que decía, Sé propicio a mi pecador. propicio a mi pecador. Y el Señor le dice, ¿y quién fue el que salió justificado al final de esto? No fue el fariseo, fue el publicano. ¿Por qué, hermano? Nosotros no podemos ser personas altaneras, orgullosas, y decir, gracias a Dios que no somos como los demás. Hermano, Dios, el Señor nos libre de tener algún tipo de pensamiento, algún tipo de actitud semejante a esta. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores y nosotros pecamos todos los días, consciente o inconscientemente. Y si no fuera por la gracia del Señor, hermano, ninguno de nosotros estuviera aquí presente hoy mismo. Porque si el Señor nos diera según lo que merecían nuestros pecados, va. Yo creo que la tierra estuviera vacía ahora mismo. No hubiera ni una persona viva en este planeta. Pero por Sí. su amor hacia nosotros, Él nos ha dado su gran misericordia para que nosotros podamos ser salvos cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nosotros podemos ir donde Él para que Él nos perdone si nosotros estamos de corazón arrepentidos. Amén, hermanito. Amén. Pues ahora vamos a pasar, hermano, a la segunda porción. Aquí sí voy a pedirle a la hermanita de Rebeca que había levantado la mano para leer. Y dice, el tema es, no conviene repetir el pasado. Ujú. Vamos a ver a qué es lo que el apóstol Pablo quería, le estaba diciendo a ellos, a los corintios. Primera de Corintios 10, 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis
hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Amén. 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 Aquí el apóstol Pablo le está diciendo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Ahí le dice al grano, huid de la idolatría. Toda cosa que le quite la gloria al Señor, huid de eso. Salir de eso, hermano. Dice, como asensatos, Exacto. os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermano, aquí se está refiriendo a que nosotros como hijos de Dios somos un solo cuerpo en el Señor. Ujú. La iglesia, todos los cristianos en el mundo somos un solo cuerpo en el Señor, y cada uno miembro de ese cuerpo. Somos unas partes específicas de ese cuerpo. Si somos solo un cuerpo, si una parte se afecta, todo el cuerpo se afecta. Ujú. Como iglesia, si nosotros somos un solo cuerpo en el Señor, si alguno de los hermanitos en la iglesia es afectado por algo, o le falla al Señor por algo, somos todos afectados, porque en un mismo cuerpo todos estamos entrelazados, todos tenemos una función, y la función está para nosotros entonces poder llevar a cabo el plan que tiene el Señor con nosotros, como iglesia, como congregación. El ejemplo que siempre les he dado. Nosotros tenemos todo el cuerpo. Tenemos 10 deditos en los pies. El dedito gordo y el dedito chiquito, ustedes pensarán que el dedito chiquito no sirve para nada. Y el dedito gordo, ese es el más cantazo que coge. Ujú. Pero si el dedito, si el dedito gordo del pie se va, nosotros perdemos balance en esa pierna, sea a la izquierda, sea a la derecha. Por solo un dedito irse, se afecta todo el cuerpo. Así es nosotros como iglesia. Si un hermano es afectado, se afecta todo el cuerpo. Pero por eso estamos, hermanos, nosotros, por eso estamos llamados a ser guardas de nuestros hermanos. Porque entonces, si uno de nosotros es afectado, está el deber entonces del resto de los hermanitos velar por esa persona para poder ayudarlo en la situación que se encuentre, para que entonces volvamos a estar entonces en comunión como un mismo cuerpo en el Señor, un mismo espíritu, un mismo sentir. Y aquí es lo que Pablo le estaba hablando acerca de ello, utilizando como ejemplo la comunión de la partición del pan y el vino, cuando el Señor hizo la última comunión con sus discípulos antes de él entregar su vida. Claro está, esto Pablo habla de esto más adelante en la carta de los Corintios, que nosotros, siendo un solo cuerpo, podemos tomar de la copa de la copa, que significa la sangre del Señor, y el pan, que significa el cuerpo del Señor. No es como muchas religiones tienen, de que se convierte literalmente en la sangre del Señor, y el pan o la galleta se convierte en el cuerpo del Señor y te estás comiendo al Señor. No, sino que estamos participando de esa comunión con el Señor, y si nosotros estamos en comunión con el Señor, eso estamos en un mismo sentir, estamos en un mismo espíritu con el Señor, o sea, estamos participando de las bendiciones que Él tiene y de su obra que Él hizo por amor hacia nosotros. Ujú. Amén, hermanito. Amén. Hay otra cosita que también yo noto en esta porción, que es que cuando dice que somos, o sea, cuando nos compara a los creyentes con el cuerpo de Cristo, pues todo el cuerpo es de Cristo. Cuando entonces menciona la idolatría, dice, pues pero es que todos somos de Cristo, no somos de los ídolos. O sea, no somos
casi todo de Cristo y un chipitito de los ídolos por aquí y por allá, sino que el cuerpo es de Cristo entero. Ujú. No pertenecemos a los demonios para nada. Y a pesar de como él dice, pero habrán personas que dirán, ay, no seas tan exagerado, si total, solamente hay un Dios, no hay ídolos. ¿Cómo yo podría ser parte de algo que no existe? ¿Verdad? Y ¿sabes? Se ponen filosóficos abstractos en esto. La realidad es que los ídolos, el ídolo aquí que menciona que es un muñeco, ¿verdad? Pero el ídolo puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, nosotros podemos hacer de un ídolo cualquier chuchería que haya. Ujú. Podemos Exacto. nosotros tener unas inclinaciones, unos gustos específicos por ciertas cosas, las podemos convertir en ídolos. La vagancia puede ser un ídolo. Hartarse es un ídolo también. Ujú. La vagancia, literalmente, es un ídolo también, como mencionamos. Y cualquier cosa, cuando te vienes a ver, básicamente está diciendo, nosotros somos todo de Cristo, todo, 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 todo. Y no estamos para compartir nada de lo que Él nos hizo con nada más que no sea Él. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Exactamente. Y con eso, aquí el apóstol Pablo está diciendo, antes digo que que los gentiles, que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, Demonios. Ujú. indicando de que todo lo que, o sea, toda esta gente, los gentiles sacrifican hacia los demonios, le dan pleitesía a los demonios, todo lo que ellos ofrendan a esos demonios. Él no quería que ellos participaran de eso, que ellos no querían que participaran de esas cosas. Y hermano, eso era algo que se veía desde los tiempos, desde el Génesis, que todos los pueblos paganos sacrificaban cosas a los ídolos y a veces el pueblo de Dios participaba de eso también. ¿Qué pasaba en los reyes, hermano? A causa del rey Acab, que sacrificaban hasta los niños para el demonio ese de Moloch. Ujú. ¿Para qué? Para ver sufrir a un niño inocente que no tenía nada que ver y toda esa gente Ujú. siendo partícipes de esa diablería. Ujú. Eso es algo que está plasmado en la Biblia para que nosotros como hijos de Dios y ellos allá en Corintios no siguieran, no estuvieran haciendo. Por eso el tema. No conviene repetirle el pasado. ¿Por qué? Porque eso es algo que sucedió y está como ejemplo para que nosotros podamos estar pendientes a no hacer, a cosas de no hacer. Tito, La ¿quieres decir algo? hermanita Lucy levantó la mano. Ajá, Ok, Lucy. sí, ya. Siempre me da trabajo el micrófono. Sobre eso de sacrificarle los niños ¿me oyen? Ujú. Sí, se oye. Sí. Sí. De sacrificar los niños al fuego, ¿verdad? Que los pasan por fuego. Que equivale a lo que están haciendo hoy en día con los abortos también. Sí. Prácticamente. Ujú. Los abortos los sacrifican en pro de el bienestar y la calidad de vida de la mamá. Pero básicamente es por su propia maldad que está en el corazón. Al igual que los que idolatran otras cosas, lo hacen también. Hay otro Exacto. detalle importante aquí, es que si recordamos todas las cosas que Pablo le estaba reprochando a los creyentes corintios, cuando le dice aquí, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, ni participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Como dice, no podemos pretender ser hijos de Dios, estar en comunión con Él, y a la misma vez estar viviendo en pecado. Porque eso es lo que le reclamaba a los que se iban con los bandos, a los que estaban tolerando a aquel mequetrefe que estaba pecando allí en medio de la iglesia. O sea, todo ese tipo de comportamientos que veíamos allí, más adelante
Cuando vayamos después a capítulo 14, por allá, de 12 al 14, Pablo va a estar argumentando que se enfocaban en las señales externas de disque el espíritu, y lo que estaban era pues en bandos y en contienda unos con otros, y querían pasar como si fueran hijos de Dios, contrastando con lo que sabemos, nos dice la palabra sobre cómo somos de Cristo, pues entonces amamos a los hermanos. O sea, le está diciendo aquí, ustedes no pueden ser creyentes y a la misma vez vivir como si no lo fueran. ¿Sí? Que es básicamente el problema que se explica a través de Corintios completo. Exactamente. Y como Rebeca tiene la mano levantada también. Ajá. Sí, que cuando estaba leyendo esto vino a mi mente algo así como lo que dijo mami, pero pensé en estos movimientos del Planeta Verde, Green Planet, o del movimiento Walk, o inclusive de LGTB, de la gente que ahora pues tienen estas cosas, que tienen esos movimientos, los tienen como si fueran sus dioses. Se levantan, almuerzan, desayunan, almuerzan y comen todas estas tonterías tratando de que sus ideas imperen en la sociedad, sin importar el daño que le está haciendo, por ejemplo, a los niños, ¿verdad? Trastocando de su mentalidad, confundiéndolo, tratando de romper el núcleo familiar, que es lo mismo que pasaba en Corintios, es lo mismo. Exactamente, hermanito. Y aquí Pablo viene y les pregunta, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Como que diciendo, haciendo estas cosas, queriendo estar en dos bandos, en dos aguas, vamos a provocar al Señor. Y entonces, ¿acaso se creen que son más fuertes ustedes que el Señor? Hermanos, nosotros si nosotros sabemos, si nosotros somos realmente hijos de Dios, nosotros sabemos que nosotros no somos nada delante del Señor. Nosotros somos, para no repetir lo que dice el pastor, nosotros somos estiércol, básicamente, insignificantes delante del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para querer provocar a ira al Señor? ¿Y quiénes somos nosotros para querer mandar al Señor? O sea, todas estas cosas, hermanos, son cosas que estaban pasando en la iglesia de Corintios, pero como les repito, son sucesos que si nosotros no estamos pendientes, pueden llegar a nuestra vida. Nosotros no estamos exentos, ya porque nosotros seamos hijos de Dios y estamos en el 2021 y estamos viendo todas estas cosas que estaban pasando en la iglesia de Corintios. No significa que nosotros estamos exentos a eso porque ya lo vimos, porque estaríamos entonces siendo como estas personas aquí en este dibujo, creyéndonos los más espirituales, cuando entonces no nos estamos dando cuenta que estamos fallando al Señor. Y hermano, volvemos al mismo asunto de que nosotros como hijos de Dios debemos de siempre procurar hacer las cosas para agradar al Señor y velar por nuestros hermanos, para que siendo un mismo cuerpo podamos agradar al Señor en todo lo que nosotros estemos haciendo. Y todo lo que el apóstol Pablo le está indicando aquí a los corintios es para que ellos se ubiquen, para que ellos recapaciten y entiendan la seriedad de lo que es el andar en los caminos del Señor, que no es algo suave, no es algo liviano, no es algo que debemos dejar de pasar por apercibido, sino que estar siempre pendiente, siempre velando, hermano, como si el Señor fuera a venir en los próximos 5 a 10 minutos. Siempre estar actuando como si el Señor viniera en los próximos minutos. Y si el Señor viene en los próximos minutos, ¿cómo entonces nosotros estaremos en la presencia del Señor? ¿Estaremos agradecidos o estaremos avergonzados porque el Señor nos encontró haciendo las cosas que le agradan o que no le agradan? Hermano, el caminar con el Señor es algo fuerte. O sea, no es algo
liviano, es algo serio y es algo que el Señor lo toma bien serio, hermano. Y que Él reprenda a sus hijos cuando sus hijos se descarrilan y quieren hacer entonces las cosas que le vienen en gana y que entonces no están haciendo las cosas para agradar al Señor. La hermanita Rebeca había levantado la mano, ¿verdad? ¿O fue que Sí, Ok. que tienes razón, Josué. A veces yo me siento que estamos como en una guerra diaria. Uno se levanta y uno se cree que el día va a estar peaches and cream y cuando menos uno se lo espera, nos tiran una bola llena de fuego, de verdad, el enemigo. Así que es cierto lo que dice Pablo, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es todos los días como pequeñas batallas que se libran. Exacto. Nos podemos mirar también, como muchos han puesto el ejemplo de un maratón. Nuestro caminar con el Señor, nuestra vida en el Señor es un maratón. Se termina de dos formas. Cuando el Señor nos llama a su presencia o cuando Él venga a buscar nos venga a buscar a nosotros con su iglesia. Un maratón no se corre haciendo un esfuerzo bien rápido de una esquina a una esquina. Un maratón es largo y tendido. Son muchas millas que hay que correr, que hay que mantener entonces mantener un paso estable para poder llegar hasta la meta, hasta el final. Y así debe ser nuestra vida en el Señor, de que no debe ser de esporádica, de cantacitos, como sprint, aquí, como si fuera una carrera de 100 metros, algo que ¡pum! Y ya se terminó. Nuestra vida en el Señor es un maratón, es algo largo y tendido, y que nuestro caminar con el Señor debe ir todo, o sea, tenemos que mantener un paso para estar con el Señor y que ese paso cada día vaya aumentando. Me refiero a que cada día nuestra comunión con el Señor sea mayor que el día anterior, que nuestro crecimiento con el Señor, nuestro amor por el Señor, nuestra fe, paciencia, todos los frutos del Espíritu, de que cada día que pase sean más grandes que el día anterior, que nosotros cada vez reflejemos más al Señor, cada día más, que nuestro crecimiento en el Señor sea subiendo, subiendo todo el tiempo subiendo, sino que no se mantenga así estático, sino que cada día vaya subiendo cada vez más, porque entonces así vamos a poder cumplir nuestra función como hijos de Dios y como miembros del cuerpo del Señor, porque entonces así vamos a poder ayudar a nuestros hermanitos que quizás estén en necesidad y que cada vez pero, vamos a reflejar más a nuestro Señor Jesucristo. Y si cada día nosotros estamos reflejando más a nuestro Señor Jesucristo, nuestro yo, nuestra carne, nuestro ser, va a ir menguando, va a ir disminuyendo. Y cada vez vamos a poder agradar al Señor en cosas aún mayores. Ese es el propósito, hermanos, por el cual el hermanito Pablo le está escribiendo a todos ellos. Los está amonestando a la iglesia de Corintios. Le está recalcando de que las cosas para el Señor son fuertes y tienen todas estas cosas que tienen que arreglar. Y como habíamos estudiado, hermanos, o sea, todo regaño no produce alegría, pero el fin de cuando a nosotros nos llaman la atención, claro, si es por parte del Señor, es por amor hacia nosotros, para que nosotros nos enderecemos y estemos otra vez en los caminos del Señor haciendo las cosas que le agraden. Eso es lo importante, hermano. Pablo los está amonestando a ellos, pero lo está haciendo por amor hacia ellos, para que ellos puedan en su momento caer en cuenta y volver y estar entonces actuando como un cuerpo eficiente en el Señor, en un mismo sentir y poder ser una congregación de bendición para todas las personas que están dentro de ellas y que están alrededor de ellas. Así como así como el Señor nos amonesta a nosotros, para que cada día nosotros podamos ser mejores hijos de Dios y mejores hermanos en la congregación, para poder cumplir con el plan perfecto del Señor en nuestra vida. Amén, hermanito. Pues vamos a pasar entonces a la última porción. ¿Alguna duda o pregunta acerca de estos dos temas que hemos ya discutido? Aquí, como pueden ver la imagen,
la parte de la idolatría, adorando a una estatua. ¿Qué está detrás de esa estatua? Un demonio. Toda cosa que se esté idolatrando que no sea el Señor. Y claro, el Señor no se glorifica porque el Señor en su palabra dice que no van a hacer ninguna imagen que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No se van a postrar ante ninguna imagen y solamente van a adorar al Señor, a Dios. Y aquí vemos, hermanos, muchas personas en su necedad adorando a estas imágenes, a estos demonios, para que ellos complazcan cualquier petición que ellos le estén dando. Pero sabemos que eso no va a suceder, porque esas estatuas son tiesas, no tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan, tienen boca, pero no pueden hablar. Y, hermano, es triste la realidad en la cual el mundo está viviendo hoy en día. Al igual que esto, miren, hermanos, aquí. Este pichón acá de parte de las personas acá en la India. Hermanos, si ustedes si han visto la religión hindúa, hindi, esa religión tiene alrededor de 2.000 a 5.000 dioses. Y esos dioses son peores que los de la mitología griega que se pasan. Si los de la mitología griega se pasaban peleando y hacían y deshacían, estos acá en la India son peor. Se matan entre ellos mismos y hacen aberrosidades. Y hermano, eso ustedes, ¿qué ustedes creen que saca la gente en poner su fe ante una imagen que no puede hacer nada? No le saca nada, pero es por su dureza, por su mente entenebrecida, porque no han querido darle la gloria al único Dios. El Señor los entrega a una mente reprobada y entonces vemos todo este tipo de aberrosidades. Y miren aquí, hermano, idolatrando a una persona. Aquí este es el Papa, no sé quién. Y aquí todas estas personas idolatrando a un hombre que es igual de pecador que cualquier otro ser humano. Era Juan Pablo II. Juan Pablo II. Que en paz no descansó. Hermanos, aquí vemos lo que hace la necesidad del ser humano en querer irse en contra de lo que el Señor ha establecido. A veces son unas cosas sutiles, como podemos ver aquí, que aquí esto es un poquito de verdad con un montón de mentiras, o podemos ir al otro extremo, que es una verosidad increíble. Aquí, hermanos, por eso es que nosotros, como hijos de Dios, debemos de ver toda la palabra del Señor y tener claro lo que el Señor quiere de parte de nosotros, como sus hijos. Bueno, hermano, ¿alguna pregunta acerca de este estudio? Acerca de lo que hemos ya visto. ¿No? Aquí, hermano, aquí tenemos una imagen de dos aguas. Y no se están mezclando, sino que están divididas. Creo que también en la India hay un río que se encuentra con el mar y se puede ver el agua de un color y de un lado y del otro lado se ve de otro color. Y esto lo que ilustra, podemos ver de que nosotros como hijos de Dios no podemos andar en dos aguas. Nosotros no podemos andar en dos aguas, o estamos en una o estamos en la otra. Pero en dos aguas nosotros no podemos andar. O sea, o somos del Señor o no lo somos. No podemos andar como la iglesia de la Odisea, allá en Apocalipsis, que el Señor les dice que eran ¿qué? Tibios. Eran tibios. Eran tibios y el Señor los iba a vomitar de su boca
porque el Señor desearía que hubieran sido o fríos o calientes. Pero eso de que yo soy cristiano los domingos y de lunes a sábado soy como cualquier hijo de vecino, pues hermano, ahí estamos andando en dos aguas. Y eso para el Señor, eso lo aborrece. Amén, hermanito. Así es. Amén. Y aquí, hermano, otras aberrosidades más aquí. Personas que han querido quitarle la gloria al Señor y cogerlas ellos mismos. Acá, como este hombre, Jesucristo hombre. Mírenlo aquí. Ujú. Gran cosa. Este hombre, Será vecino el tuyo de allá en Calle. el vecino mío, literal, yo para poder salir de donde yo vivía, que se llamaba el lugar Campo Bello, en la entrada de Campo Bello estaba al frente la carpa, la primera que hizo. Esa Luego finca. después con todo el dinero que recaudó, compró un terreno gigantesco que le pertenecía a la Telephone Company y ahí hizo la mega carpa. Una cosa gigantesca, ahí en Calle también. Pero, ¿ustedes creen, hermanos, que todas estas personas estarán agradando a Dios? Para nada. Están quitando la gloria al Señor y se la están atribuyendo a ellos mismos. Así es. Y es lamentable, hermano. Bueno, Aito, vamos a pasar entonces a la última porción. Dice que se titula ¿Hasta dónde llega mi libertad? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad en el Señor? ¿Alguien que quiera leer estos versículos del versículo 23 y capítulo 11, versículo 1? Perdón. ¿Alguien que levanta la mano que quiera leer? ¿Quién dice yo? Todo me es lícito. Amén. Comienzo. Sí. Ok, Dios les bendiga. Amén. Amén. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. 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 Aquí, hermanito, aquí está el versículo clave del estudio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo puedo hacer las cosas, pero no todo lo que yo pueda hacer me va a edificar. No todo me va a convenir. Y dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Como estaba diciendo al principio, hermano, nosotros debemos hacer las cosas pensando para poder bendecir a los demás, no para nuestro propio bien, sino que hacemos las cosas por amor hacia el Señor y para que sea de bendición a las demás personas, no teniendo el yo primeramente, sino nosotros poniendo como último, poniendo a las demás personas primero que a nosotros. Amén. Y dice, de todo de lo que se vende en la carnicería, comed,
sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aquí indicando, hermano, diciendo acerca de los alimentos, de que todo lo que el Señor santificó, no lo llames inmundo. Como el Señor le estaba diciendo a Pedro, si no me equivoco, en la visión que el Señor, en el sueño que el Señor le había puesto acerca de los animales inmundos que él había visto, y que el Señor le dice, a lo que el Señor santificó, no lo llames inmundo, porque el Señor lo santificó. Indicando aquí, hermano, de que por nuestra conciencia, nosotros no debemos llamar las cosas inmundas a los alimentos, porque el Señor ya los santificó. Claro, si uno se está abnegando a ciertos alimentos por cuestión de salud, por cuestión de bienestar físico, por ejemplo, y yo sé que tío también, somos personas con hipertensión, o sea que las comidas saladas, por en sí la carne roja y aún más la carne de cerdo, nos puede subir la presión. Y entonces nosotros por motivos de salud, pues podemos decir, pues nos vamos a abstener a eso. Pero no es que estamos diciendo de que yo no voy a comer esa carne de cerdo, porque eso es inmundo, porque el Señor ya lo santificó. Ya son dos cosas totalmente diferentes, y una de ellas es la que está queriendo aclarar el apóstol Pablo aquí, indicando de que el Señor, todas las cosas y todo lo que está en la tierra, le pertenece a Él, y que los animales, el Señor los santificó y están ahí para poder comerse, y no por conciencia de nosotros, o sea, no por actitudes de nosotros querer llamar a ciertos alimentos inmundos, porque eso el Señor lo santificó. Ahora, si uno se quiere abstener de ciertos alimentos por cualquier razón que no sea porque estoy diciendo que eso es una cosa inmunda, que no es algo santificado, pues está bien, como el ejemplo que le estaba indicando, por alguna razón de salud o por alguna preferencia, alguna persona que decide, pues no voy a comer carne porque pienso que para mí es más beneficioso no comer la carne, pues ok, bienvenido sea, pero que no llame entonces a las personas que ves comiendo carne, eres un infeliz porque estás comiendo carne. Eso es lo que Pablo le está indicando aquí a los corintios, lo que está en el corazón de uno. No es lo que entra a la boca lo que contamina, es lo que sale de la boca, lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina. Y dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. O sea, claro, en este caso está hablando la persona de que si alguna persona que no es creyente los invita a ustedes a comer en su casa, ustedes cómanse lo que se les está presentando ahí en ese plato y no pregunten, no estén indicando, ¿esta es carne de qué? ¿Esto es carne Angus o carne del país? ¿Esto es pollo Torrico o pollo de Walmart? Dando un ejemplo. De Claxton. O Tyson, el pollo Tyson. ¿Esto es pollo Torrico o pollo Tyson? Me dijiste que es pollo Torrico, pero me sabe como un poco chicloso. Pues no, hermano. Si alguien te invitó, pues tú por conciencia, o sea, por motivos para poder agradar a la persona, cómete y no discrimines lo que te están dando. Si no te gusta, pues sé sincero y dile, ¿verdad? No me gusta este tipo de alimento. Pero no venga a decir tampoco un embuste. Dice, mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Ahí es para entonces no ser de tropiezo a las otras personas que están viendo, de que dijeron, pero es que Josué fue a la casa del vecino y ahí tenían un tremendo barbecue
que se lo habían dedicado primero, por ejemplo, a San Judas Tadeo. Ahí entonces, si ven a Josué comiendo, en esa carne que hicieron en ese barbecue, le va a hacer de tropiezo a las otras personas. Ahí pues, hermano, ahí Pablo le está diciendo, pues entonces no participe de eso. Y dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. O sea, ¿qué está pensando la otra persona acerca de lo que tú estás haciendo? Sé que dicen muchas personas de que uno no debe andar pensando en qué dirán las otras personas. Eso es cierto hasta cierto punto. Ya cuando cae nuestro testimonio en juego, ya cuando cae nuestra comunión, o sea, nuestro reflejar al Señor, ahí sí debemos estar pendientes qué es lo que las otras personas están viendo, qué es lo que nosotros estamos haciendo, para que nosotros podamos ser de ejemplo a los demás. Pues, ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, haced otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Indicando de que si nosotros vamos a comer o vamos a hacer algo, que sea para poder agradar al Señor y que el Señor se lleve la gloria en lo que estemos haciendo. Siempre velando, hermano, siempre velando de cómo sería el testimonio a las demás personas que están a nuestro alrededor, y si lo que estamos haciendo sería de tropiezo a los demás, pues entonces mejor abstenerse de eso. Si yo sé que yo comer, déjame decir, yo comerme unas papitas fritas con pulled pork encima y un poquito de salsa barbecue, y yo sé que para el hermanito Juan eso le es motivo de pecado, de caer, pues hermano, no hagamos eso al frente del hermanito Juan. Estoy diciendo eso porque es que hace tiempo estaba viendo una foto y me quedé con ganas de comerme esas papitas con pulled pork. Pero hermano, igual como con la de la morcilla, por ejemplo, aquí ya empezaba con el tema de, mira lo que he sacrificado los ídolos, ¿verdad? Pero si dijéramos hoy, pues ya eso como que no es una costumbre de la cultura donde vivimos. Pero es que el tema va más allá, como dice aquí, que tú acabas de decir. O sea, no ser de tropiezo a ninguno. Fíjate que él no está hablando, ni está yendo más allá de serle tropiezo a los hermanos. Está diciendo, no le sean de tropiezo a los judíos, ni le sean de tropiezo a los que no son judíos. O sea, que velemos siempre el testimonio de nosotros, que aunque digamos, ay, es que yo soy libre, yo me puedo comer lo que yo quiera, total soy yo que me lo estoy comiendo. Pero entonces el otro raciocinio que Dios nos pone es, ok, y eso que tú dices que yo me lo voy a comer porque yo puedo, estás siéndole mal testimonio y llevándole el mensaje incorrecto, porque la otra persona lo entiende diferente cuando hace las cosas que hace. ¿Okay? Y ahí es que viene todo el asunto de que entonces nosotros como cartas abiertas tenemos que estar seguros de que por una tontería, que es lo que uno se come, pues no vayamos a hacer tropezar y que una persona vaya a tener impedimento o confusión en reconocer a Cristo Jesús para salvación, que es lo que es realmente importante. Exactamente, hermanito. Y como dice aquí el apóstol Pablo, que dice que él, y como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Indicando de que él, si él tenía que estar en una situación donde no se podía comerse carne de gallina, porque eso era
de tropiezo para ciertas personas, pues no se comía carne de gallina, no se comía un pollo frito, comía lo otro. Si después estaba con otras personas que para ellos el tomar refresco era motivo de caer, pues no tomaba refresco en ese momento. Claro, estoy dando ejemplos, pues, con cosas de hoy en día, Es que pero como entienden. nosotros en Puerto Rico somos omnívoros, comemos de todo, pues nos es un poquito Ujú. difícil Ajá. identificar cosas así, pero para un judío hay muchísimas cosas que son impuras. Ese Pablo decía, pues entonces si un gentil me da un canto de lechón, pues yo me lo como. A menos que hayan judíos allí. Entonces, Ujú. si hay múltiples opiniones dentro de un grupo, entonces sería más difícil. Pero, por ejemplo, delante de los judíos no lo iba a hacer tropezar. Delante de los gentiles, pues, si había cualquier otro tipo de alimento o algo, o sea, lo que quería era velar. Por eso fue que una vez, si te recuerdas en la escritura, cuando él regañó a Pedro, que Pedro estaba, no me acuerdo en qué carta de Pablo era, pero él decía, mira, yo a Pedro, lo regañé, porque cuando a él lo visitaban los cristianos judíos, o sea, que eran judíos que ahora eran cristianos, pues él se comportaba como judío, Ujú. ¿me entiendes? Con su costumbre y su hablar y su comer y todo. Entonces, cuando de momento veía con los gentiles, entonces se les escondía a los gentiles, ¿verdad? Y entonces como que era como siendo hipócrita, ¿verdad? Delante de ellos. Porque él quería como que estaba priorizando caerle bien a los judíos antes que a los gentiles como tal. Y Pablo le está diciendo lo contrario. Pablo está diciendo, usa tu sabiduría de Dios en el contexto que estés, con tal de no poner nada insignificante como tropiezo para lo que es importante, que es el Exactamente. Evangelio de Cristo. Amén. Amén, exactamente. Hermano, entonces ustedes estarán pensando, y entonces todo esto que tiene que ver con el estudio. Pues hermano, tenemos que tener una vida que agrade al Señor, como dice aquí, vivir para poder agradar a otros, una vida para poder agradar a otros. Pero eso se puede cumplir solamente y únicamente cuando nosotros estamos reflejando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la vida que nosotros estamos viviendo es la vida que el Señor nos ha trazado, es la vida que el Señor nos ha dicho que nosotros debemos de vivir. Porque entonces así vamos a agradar al Señor y vamos a poder ser de bendición a las demás personas. Amén. No vamos a poder agradar a todo el mundo, porque van a haber personas que no van a querer agradarse con la vida que el Señor nos da. Pero eso es otro punto aparte. Pero que mientras esté en nuestro alcance, en nuestro poder vivir una vida de agrado al Señor para que sea de bendición, no solamente para el Señor, sino también para todas las demás personas que están a nuestro alrededor. Amén. Amén. Y acá, hermano, aquí puse una fotito de el famoso Dragon Fruit. Ustedes lo ven, esto acá en Puerto Rico, yo creo que yo no la he visto. Si la vi en un Lo hay. supermercado, Lo ven en el supermercado, en Econo lo venden. ¿sí? Yo, Pues. Es como yo fui gris a con una puntitos casa, negros por dentro. Ujú. Ajá. yo fui a una casa que la tenía en la mata, enredada en un árbol. Es como un cactus. Sí. Oh, wow. Pues dicen que una mezcla, el sabor es una mezcla entre kiwi y pera. Un sabor así entre agrio y dulce a la misma vez. Hey, Debe saber qué buena, no grandecito, sé. como una cosa así, como si fuera En un español le llaman pitaya. ¿Cómo? Pitaya. 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 Exacto. Hay un barrio de allá de Ajoyo. Se llama así pitaya. Bueno, Edo, ustedes pensarán ver una fruta así, como está aquí, y dicen, uy, qué cosa fea. Si entonces a alguien le da una fruta de esas y se la pica por el medio y le da un cantito, pues hermano, cómasela. Aunque si no la han probado, pues por lo menos pruébela. Y si no le gusta, porque hay personas que no les gustan las frutas, pues sea sincero con el hermanito. Mira, tremenda fruta, pero a mí no me gusta. Hay que Se probarla. hace.
Hay que probarla, exacto. Sí. Pero no le vaya a negar la fruta al hermanito, porque el hermanito se está dando con ese amor y cariño para que, mira, para que tú te la puedas comer, que sea de bendición para ti. Y uno venga, no, es que a mí no me gusta eso. Yo no, Mickey. bien piqui, exacto. Si no le gusta, pues hermano, llévesela. Llévesela para su casa y pues se la da a otra persona. Y si la hermanito viene y luego le pregunta, ¿te gustó la fruta? Le sea sincero y dice, mira, pues a mí no me gusta, pero sí pude encontrar a otra persona que sí le gustaban y se la jampió, se la comió feliz. Sí, sí. Yo había levantado la mano, ¿verdad? Yo creo que no sé si fue que. No, que me la pueden dar a mí. Ah, Sí, claro. también. Ahí vamos. Ahí vamos, hermanito. O sea, que no seas demasiado quisquilloso, o sea, no seas demasiado mañoso para las cosas. Y dice también, vivir para la gloria de Dios, incluso si eso significa sacrificio. Nosotros como hijos de Dios, todo el tiempo tenemos que estar sacrificando cosas para poder agradar al Señor. El dejar de hacer cosas que para nosotros son costumbres, para nosotros poder agradar al Señor. ¿A qué me refiero? Una persona que antes de convertirse podía pasar un de esos movie marathon, de esos que a veces dan, ya casi no los hacen. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito que a veces mi mamá me decía, no, chacho, a ti cuando dijeron por la televisión que iban a dar un maratón de los picapiedras, tú cuando chiquito te quedaste pegado todo el día viendo los picapiedras. Pues si una persona así viene a los caminos del Señor, pues el Señor no nos manda que estemos todos pegados al televisor viendo cuánta cosa hay. Es un sacrificio que hay que hacer porque eso es algo que a la carne le gusta, a esa persona le gustaba, pero para poder agradar al Señor, pues hay que entonces salir de esa costumbre, dando un ejemplo bien sencillo. Pero cada uno de nosotros sabemos que hay cosas que nosotros debemos de sacrificar, debemos de dejar de hacer para poder agradar al Señor, para nosotros poder entonces estar reflejando al Señor como sus hijos. Amén. Amén, hermanito. Amén. Y también vivir para poder ganar almas para el Señor. ¿A qué me refiero con esto? No es lo que muchas personas han dicho de que hay que salir a ganar almas. No, porque nosotros no estamos ganando las almas. El Señor es quien los convence a las personas de sus pecados. Pero que por nuestra vida, por nuestros hechos, que nosotros entonces podamos ser ese empujoncito que esas personas necesitan para llegar a los caminos del Señor. Nosotros no vamos a ganar las almas por nuestra cuenta, sino que va a ser el Señor mismo quien los va a convencer a ellos, pero que sea a través de nosotros que ellos puedan ver al Señor, que ellos puedan ver entonces a quién nosotros estamos predicando, en quién nosotros hemos creído. Amén, hermanito. Amén. Amén. Pues hermanos, vamos a pasar aquí a las aplicaciones. Una de ellas dice, frecuentar lugares donde se practican inmoralidades no nos ponen en peligro. El frecuentar lugares donde no se agrada al Señor nos pone a nosotros en peligro. Amén. ¿Por qué, hermano? No es como las personas piensan de que, yo soy hijo de Dios y todo lo que me cae, todo lo que está en el mundo me resbala. No. Es como decir, me voy a tirar en un pastizal con ropa blanca y porque la ropa la lavé con cierto detergente, no se me va a pegar ni un cadillo. ¿Qué va a pasar si nos tiramos en un pastizal con ropa blanca? Vamos a salir de todos colores. Dos colores. Porque se nos va a pegar cuanta porquería hay en el pastizal. Pues así es cuando nosotros entonces frecuentamos lugares donde no se agrada al Señor.
poco a poco se nos van a ir pegando todas esas malas costumbres y todas esas poca vergüenza. Y cuando y cuando nos demos cuenta, ya como que ¡pap! Nos dimos contra la pared porque ya estábamos entonces de espaldas al Señor. Pues el Señor, entonces, para poder agradar al Señor, debemos de evitar esos lugares. Lucy. Sí, que no tenemos ni que salir de la casa para frecuentarlos, porque online hay muchísimas cosas también. Exacto. Exacto. Fácilmente. 3 websites que podemos frecuentar: Facebook, YouTube y Instagram. Hasta el mismo WhatsApp. Facebook. Mi hermano, Facebook últimamente yo lo he estado viendo para chequear a veces el informe del tiempo, que a veces Adam Monzón pone, especialmente en estos 2 últimos días, para ver cómo estaba la cosa. Trato de no entrar mucho para no caer en esto. WhatsApp es tremendo para uno poder comunicarse, pero si uno se deja llevar, ¿qué puede pasar? Pueden haber conversaciones con personas que poco a poco se van tornando de una cosa a otra, y cuando vienes a ver, la conversación no está edificándote en nada. Son chistes, y pues, cuando vienes a ver, nada de lo que se está hablando es edificante para tu vida. YouTube también puedes ver, YouTube es tremendo para uno poder ver, por ejemplo, quieres hacer algo en la casa y no sabes cómo hacerlo, buscas en YouTube y lo más seguro hay un video de alguien enseñando cómo hacer, qué sé yo, cómo cambiar la tubería del fregadero, por ejemplo. Si no tienes una idea, pues puedes buscarlo en YouTube y te sale. Pero si dejas que el algoritmo de YouTube vaya refrescando esa página todo el tiempo, cuando vienes a ver, te empieza a filtrar poca vergüenza de vez en cuando, y cuando te das cuenta, todo lo que tienes en la página de YouTube es poca vergüenza que no agrada al Señor. Por eso, hermanos, debemos evitar todas esas cosas y estar siempre pendientes de qué es lo que nosotros vemos, para entonces no caer en situaciones similares. Otra dice, nadie está exento del peligro de caer en pecado. Y eso es totalmente cierto. Ninguno de nosotros está exento a pecar. La única persona que estuvo exenta de pecar fue el Señor Jesucristo. Porque Él fue hombre, pero 100% Dios a la misma vez. Él tenía un cuerpo de nosotros, pero Él nunca pecó. Él nunca pecó. Él fue el único ser humano perfecto, que nació sin pecado y murió sin pecado. Porque Él no cometió pecado. Él sí llevó nuestros pecados a la muerte y Él pagó por nuestros pecados, pero Él nunca cometió pecado. Amén. Pero nosotros no somos Jesús. Nosotros no estamos exentos a poder pecar. Y eso es algo a lo cual nosotros debemos de estar pendientes. Y si nos encontramos que hemos pecado ante el Señor, tenemos un juez justo, que si vamos de Él humillados y avergonzados por lo que hicimos, Él es fiel y justo para poder perdonar nuestros pecados. Amén. 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 Otra aplicación: debemos acudir a Dios en momentos de tentación y en momentos de no tentación. Debemos acudir a Dios en todo tiempo, en todo momento. Siempre estar acudiendo al Señor, yendo delante de la presencia del Señor en todo tiempo, en las buenas o en las malas. Y otra más dice, debemos buscar oportunidades de adoración, comunicación y participación en la cena del Señor para seguir adelante. Como estaba hablando nuestro pastor el domingo, de que, hermano, si nosotros nos podemos pensar, nosotros no
nunca estaremos limpios de pecados cuando vayamos a participar de la cena del Señor, porque en algún momento habremos pecado, pero podemos ir delante del Señor para pedirle perdón al Señor, para que nos santifique y podamos ser aptos para poder participar de su cena. Ahora, si ya tenemos algo pendiente, pues mejor no participar de la cena, poder resolver el asunto, para luego entonces poder participar de esa cena para estar aptos en la cena del Señor. Pero esto es una oportunidad, hermanos, para nosotros poder examinarnos, porque no solamente debemos examinarnos cuando vayamos a participar de la cena del Señor, sino que debemos examinarnos todo el tiempo, todos los días, porque nosotros, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a estar delante de la presencia del Señor en todo tiempo. Y si vamos a estar delante de la presencia del Señor, pues vamos a examinarnos para que nosotros podamos estar limpios y rectos delante del Señor en en todo el tiempo. Amén, hermanito. Amén. Bueno, hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Espero que haya sido de gran bendición el estudio. Ya Amén. para el martes que viene, martes 17 de agosto, el tema es adoración por medio de la cena del Señor. Tienen la asignación, son el capítulo, léanse en el capítulo 11 completo, es hasta el versículo 34. Pasó un pequeño typo. Léanse en el capítulo 11 completo, para que entonces vayan así preparados. Si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca del tema, pues la puedan presentar en el estudio. Amén. Amén, hermanito. ¿Alguna duda o pregunta acerca del estudio? Comentario, quejas, se la dan al pastor y entonces el pastor me la va a dar a mí. Ahí vamos. Muy bueno, en el nombre del Señor. ¿Alguna dudita, hermano? ¿Alguna pregunta? Ahí vamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Amén. si no hay más dudas, los dejo entonces con el pastor. Si el pastor tiene algo más que anunciar o decir. Pues gracias al hermanito Josué por el estudio bíblico. Amén. Es bien, como vimos, es bien importante, como nuestro testimonio, como cartas abiertas a todo el mundo, a los creyentes y a los no creyentes. Como decía Pablo, diría, a creyentes y a no creyentes soy deudor en el sentido de que pues nos debemos a todos. Dice, a todos me hago de todo para que de todas formas se salven algunos. Y es en el testimonio importante que tenemos que tener. Así que meditemos siempre en esa verdad de la Escritura que se nos presenta, ¿verdad? En muchas ocasiones, para recordarnos cómo nosotros como creyentes debemos vivir. Así que, hermanito, con esta les recuerdo que el jueves vamos a estar entonces en la casa del Señor. Hoy habíamos suspendido estar presenciales por el asunto del aviso de la tormenta y todo, ¿verdad? Todavía las lluvias por este lado no han llegado así muy generalizadas. Puede ser que de madrugada sí nos llegue algo, pero como no sabíamos ante la incertidumbre, pues preferimos mejor quedarnos en casa hoy. Confiamos que ya todo esto ya para mañana por la tarde o algo, cualquier lluvia haya pasado, y así que ya el jueves estaremos presenciales en la casa del Señor. Amén. Recuerden las hermanas tienen entonces presencial, ¿verdad? En el sábado que viene, el retiro de damas. Así que hagan planes, no se pierdan esa bendición del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, oremos, ¿verdad? Y tan pronto oremos, no se despida rápido, porque vamos a tomarnos la foto. Okay, nos vamos a tomar la foto todo, así que prepare su mejor gala, su mejor perfil, y nos tomamos una foto para devolvérsela de recuerdo a todos. Amén. Pues ahí vamos, oramos. Señor Padre Santo, ahora te damos gracias por darnos la gran bendición de podernos juntar, Señor, a través de Zoom. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones, por ser bueno con nosotros, y ahora también porque encima de ello, Padre, nos has bendecido a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir atesorando tu palabra siempre, y que ella, Señor, sea la que guíe nuestras vidas,
y que, Señor, podamos así mismo, con nuestro testimonio, como hemos visto, inclusive perfeccionar nuestro testimonio y nuestra forma de ser, para que removamos cualquier tropiezo que pudiéramos serle a cualquiera, para que tu palabra no tenga tropiezo, para que tu Espíritu Santo no tenga tropiezo, y todo pueda ser para salvación de aquellos que nos ven y nos miran. Gracias, Señor. Padre, ahora te pedimos tu bendición por todos los hermanos, que podamos tener un descanso en esta noche, que podamos dormir bien y que mañana nos levantemos bien, Señor. Permite, Padre, que todo esto que del asunto del clima, si es que fuera a llover, pues que llueva, Padre Santo, porque esto es parte de tu bendición, pero no permitas que hayan así cosas difíciles ni nada. Ayúdanos, Señor, ahí a través de todo ello. Gracias, Señor, también por la cordura que tú nos das por medio de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a siempre andar en el Espíritu, Padre Santo. Gracias te damos ahora, mi Señor. Te pedimos que nos lleves bien ahora en el resto de la noche y que podamos descansar. Mañana será un nuevo día y te vamos a dar la gloria, Señor. Si despertamos ese nuevo día, estaremos contigo también, dándote la gloria a través del día. Ayúdanos, Señor. Ahora, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues no se vaya. Prepare ahí su cámara. Amén. Darle un chance para que todo el mundo prenda su camarita. Encuentre el botón. Si es un celular, recuerde que es el que está abajo a la izquierda, al lado del mute, al lado del microfonito. Eso mismo. Ahí estamos. Pues vamos a ver. Yo buscar aquí el PowerPoint para ponerlo. Amén. Vamos a ver en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos entonces, hermanito. A la 1. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. A las 2. Y a las 3. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. No se vaya. Sí, vaya. Se le vaya la sonrisa. Espérate un momentito. Para ver que hayamos quedado bien. Que no hayamos cerrado ojos y este tipo de cosas. De ver. Ajá. Podemos tomarnos otra, porque cuando estaban diciendo adiós, trata de decir adiós por acá, porque si no en una se tapa la cara y de momento no lo podemos ver. Vamos a dar otro intentito. Vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora sí, vamos a ver. Yo creo que esta sí quedó bien. Que la otra, habían dos hermanitos que estaban tapaditos. Muy bien, este sí, hermanito, este sí quedó muy bien. Amén, este quedó súper. Así que saliste. Sí, saliste bien. Así que todos los hermanitos se los vamos a devolver ahora por WhatsApp en un segundito. Amén. Pues, hermanos, que Dios me les bendiga a todos, que descansen. Amén. Les vemos Dios mediante, recuerde, el jueves. En el nombre de Jesús. Que vayan bien, que descansen. Necesitamos en la casa. Ajá. Ahí vamos. Así mismo, bueno, pero que vayan a dormir bien, porque todavía le falta unas cuantas partes del día, supongo. Dios me les bendiga, hermanito, que vayan bien.